Mi padre es el supremo Zulong, mi madre una noble dragona de plata. Y yo renací como una cría amarilla de Zulong, algo que solo se ve una vez cada 100 años. Pero mis padres siempre quisieron matarme, solo porque provengo de un huevo de doble yema, y la costumbre de los dragones es criar a una sola cría por nidada. Si nacen 2 o más huevos de dragón, se comen al que tiene peor aspecto. Aunque mis padres dragones no optaron por comerme, aún así me arrojaron a la mazmorra de bestias demoníacas más peligrosa para que me las arreglara solo. Sin embargo, cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que seguía vivo. Pero me había roto 3 costillas y mis órganos internos estaban gravemente heridos. Además, en este momento estoy muy débil por el hambre. Si no como algo pronto, no hará falta que una bestia demoníaca venga a matarme. Yo mismo moriré de hambre aquí. Soy un Zulong, y aunque sea un producto defectuoso, poseo el talento innato de la devoración. Mientras pueda comer, puedo convertirlo en energía para reparar mi cuerpo, e incluso fortalecer mi linaje. Esta es mi única esperanza para darle la vuelta a la situación. Justo en ese momento, escuché un chirrido. Vi un escarabajo negro, del tamaño de una cabeza humana, aparecer lentamente. Aunque no apareció ningún panel de sistema, la base de conocimientos heredada de mi linaje de dragón me permitió reconocer a esta criatura al instante. Es un escarabajo corro, Sibo. El descomponedor de más bajo nivel de la mazmorra. Aunque el cuerpo de este escarabajo era considerablemente más grande que el mío en este momento, no tenía opción. Solo devorándolo podré sobrevivir. Aprovechando que aún no me había descubierto, me lancé al instante. No intenté morder el duro caparazón del escarabajo. Apunté a la grieta blanda en la unión de su cabeza y su tórax. Mis afilados dientes de leche, aunque tiernos, con el poder del dragón, que corre por mis venas, aún así perforaron con precisión la carne blanda de su articulación. El escarabajo soltó un chillido ensordecedor, y empezó a sacudir su cuerpo frenéticamente, pero no lo solté, ni aunque me costara la vida. Al mismo tiempo, clavé mis 4 garras con fuerza en el abdomen del escarabajo. Sus enormes mandíbulas se arrastraron por mi espalda, y las escamas que apenas se habían curado se hicieron pedazos al instante, chorreando sangre. Un dolor agudo me atravesó, pero la ferocidad en mis ojos solo se hizo más intensa. Recordé la mirada indiferente del emperador dragón, recordé la postura arrogante de mi hermano, recordé el rostro de mi madre, que ni una sola vez me miró directamente. No puedo morir. Tengo que vivir. Voy a devorarte por completo. Después, le arranqué a la fuerza un trozo de carne y me lo tragué. Una corriente cálida explotó al instante desde mi estómago, fluyendo rápidamente por todo mi cuerpo. Era energía. Sentí que la energía que había perdido estaba regresando. La herida en mi espalda comenzó a sanar a una velocidad visible a simple vista. La lucha del escarabajo también se volvía cada vez más débil. Finalmente, convulsionó un par de veces y se quedó completamente inmóvil. Entonces, comencé a devorar frenéticamente el resto del insecto. Sin embargo, justo cuando iba a la mitad, el suelo de repente comenzó a sufrir una violenta sacudida. ¡Zas! Levanté la cabeza de golpe. Una intensa sensación de peligro me invadió. Detrás de mí, un gigantesco globo ocular me miraba fijamente. Al distinguir su silueta, se me puso la piel de gallina al instante. Era un draco terrestre adulto, una subespecie de dragón, uno de los amos de los niveles intermedios del calabozo. Aunque su linaje es mucho menos noble que el de un dragón verdadero, y su inteligencia es relativamente baja, su piel es gruesa y resistente, su defensa asombrosa y su fuerza, terroríficamente grande. Para mí yo actual, es sin duda una parca a la que no puedo vencer. Se acabó. Cerré los ojos con desesperación. Pero después de un momento, la muerte que esperaba no llegó. Abrí un ojo, confundido. Vi que el enorme draco terrestre no abrió la boca para morderme, sino que acercó su nariz y me olfateó con fuerza. De repente, el draco terrestre retiró la cabeza. De su garganta salió una serie de sonidos bajos y extraños. Sorprendentemente, no sonaba como una amenaza. Al contrario, parecía tener un toque de duda y curiosidad. Al segundo siguiente, ocurrió algo que me dejó boquiabierto. Este enorme draco terrestre sacó su lengua llena de púas, pero no para atraparme, sino que lamió suavemente la sangre de insecto que manchaba mi cuerpo hasta dejarme limpio.
Después de lamerme, pareció confirmar algo. En sus ojos apareció un brillo que solo podría describirse como amor maternal. Se recostó lentamente y apoyó su enorme cabeza en el suelo, justo frente a mí. De su boca salía un suave gemido, una señal para que me acurrucara en su regazo. No tardé en darme cuenta de lo que estaba pasando. Evidentemente, esta draco terrestre acababa de dar a luz y estaba en una fase de instinto maternal exacerbado. Y por mis venas corre el linaje de Sulong. Pero para un draco terrestre de linaje inferior, esta aura superior del mismo origen, le provocó una sensación instintiva de afinidad. Me estaba tratando como si fuera su propio hijo, mientras dudaba si seguirle el juego en este drama familiar. Mi estómago, muy inoportunamente, volvió a rugir. El draco terrestre pareció entender ese sonido. De inmediato pareció ponerse ansioso. Su enorme cuerpo se movió con torpeza y se giró de lado, dejando al descubierto su abdomen, donde tenía varias bolsas de crianza hinchadas. De ellas emanaba un tentador aroma a leche. Una vaga onda mental llegó directamente a mi mente. Come. No eran palabras, sino la comunicación anímica, propia de las criaturas de alto nivel. Miré la zona de la que fluía aquel líquido lechoso. Tragué saliva. Era la leche del draco terrestre, una esencia vital que contenía el poder de la tierra. Para mí yo actual, era un tónico más valioso que cualquier tesoro celestial. Dejé de dudar y hundí la cabeza en el suave abdomen del draco terrestre. Comencé a succionar con avidez. Esta energía era 100 veces más pura que la sangre de insecto de antes, y además, era increíblemente suave. Podía sentir claramente. Los meridianos dañados dentro de mi cuerpo se están reparando a gran velocidad. No sé cuánto tiempo pasó, pero ya no pude beber más. Un sueño intenso me invadió. Es la reacción de mi cuerpo al entrar en un estado de reparación profunda. Medio dormido, sentí que la dragona de tierra me levantaba con cuidado en su hocico y me llevaba a lo más profundo de la cueva. Pronto, me dejó con suavidad en un nido cubierto de hierba seca. Pero en cuanto toqué el suelo, sentí varias miradas hostiles. En un rincón del nido había otros 3 pequeños dragones de tierra. Aunque eran cachorros, eran el doble de grandes que yo. Las 3 crías de dragón de tierra me miraban con hostilidad. A mí, este bicho raro de color rojo. Uno de ellos, el más valiente, se acercó y me dio un empujón con su dura cabeza. Como si dijera, lárgate, este es mi territorio. Al ver eso, le enseñé los dientes y contraataqué de inmediato. El pequeño dragón obviamente no esperaba que yo fuera tan agresivo. Se asustó tanto que encogió el cuello. En ese momento, la enorme cabeza de la madre dragón se asomó, y soltó un gruñido grave, como si estuviera regañando a sus hijos traviesos. Usó su hocico para juntarnos a los 3 dragoncitos y a mí, aunque los 3 pequeños dragones no querían. Bajo la imponente mirada de su madre, no les quedó más que moverse a regañadientes y acurrucarse contra su vientre. Al acomodarme, sentí una seguridad que no había tenido en mucho tiempo. Cerré los ojos con una sonrisa. Ya que me acogieron, a partir de hoy, este es mi hogar. Y a quien se atreva a tocarlos, me lo comeré. Cuando desperté, vi que la madre dragón y las 3 crías ya estaban listos para salir. La madre dragón me hizo una seña para que la siguiera. Hoy era día de salir a explorar. Para las bestias mágicas que viven en las mazmorras, el nido es seguro, pero quedarse ahí todo el tiempo es morir de hambre. Además, los cachorros necesitan aprender a sobrevivir. Al salir por la entrada oculta de la cueva, la vista se abrió de golpe. Era una vasta llanura de cavernas subterráneas. Del techo colgaban muchísimas estalactitas. A lo lejos se veían enormes sombras moviéndose y de vez en cuando se escuchaban rugidos escalofriantes. Sabía que con mi fuerza actual, si me alejaba de la madre dragón, 500 metros, sería pan comido para cualquiera. La madre dragón nos llevó a una zona de grava relativamente abierta. Aquí vivía una bestia mágica de bajo nivel conocida como rata topo. Son ágiles, pero su ataque es débil, así que son perfectas para practicar. La madre se detuvo y golpeó suavemente el suelo con la cola, dando una orden. Los 3 pequeños dragones de tierra salieron disparados, llenos de emoción. Aunque eran torpes, su fuerza era su ventaja. El hermano mayor se estrelló de cabeza contra una roca y unas cuantas ratas topo que se escondían debajo salieron huyendo despavoridas. El segundo y tercer hermano, por su parte,
Se abalanzaban torpemente. Aunque su puntería era pésima, con sus enormes garras agitándose por todos lados, lograron aplastar a una rata desafortunada. La escena era un caos total. Más que una cacería, parecía una demolición. Yo los observaba con frialdad y desdén, ante ese tipo de embestida salvaje, y sin técnica alguna. Estaba observando a una rata topo rey, un poco más grande y claramente más astuta. Esa cosa no corría a lo loco como las demás de su especie, sino que se acurrucó en un rincón sin salida, observando fijamente a los pequeños dragones, que hacían destrozos, buscando una ruta de escape. Justo cuando el hermano mayor se dio la vuelta para perseguir a otra rata topo, en el instante en que el topo dejó su espalda vulnerable, ese rey topo se movió. Salió disparado pegado al suelo, su objetivo eran los arbustos de atrás. ¿A dónde crees que vas? Mis pupilas se contrajeron de golpe. En este instante, fue como si el mundo ante mis ojos se hubiera ralentizado. No era una ilusión, sino el talento de mi linaje Sulong. El efecto pasivo de la forma rudimentaria de los ojos del tiempo. Aunque por ahora no puedo controlar el tiempo a voluntad. Bajo una gran concentración, mi visión dinámica puede capturar objetos a velocidades extremadamente altas. Pude ver con claridad la trayectoria de la contracción de los músculos del rey topo. Predije dónde caería. Un segundo antes de que el rey topo se metiera en los arbustos, mi cuerpo saltó con fuerza y mis dientes de leche se clavaron con precisión en la nuca del rey topo, justo en la columna vertebral. Y entonces, un golpe letal. Todo el proceso no duró más de 3 segundos. Para cuando los 3 pequeños dragones de tierra, que aún escarbaban por todas partes, reaccionaron, sus ojos se abrieron como platos. Era como si vieran por primera vez a su inútil hermano menor. Justo en ese momento, ocurrió algo inesperado. De repente, un denso sonido de roce surgió de las grietas entre las rocas. La madre dragón de tierra, que hasta entonces observaba con cariño cómo jugaban sus hijos, de repente soltó un rugido. Se levantó de un salto, protegiendo a los 4 cachorros. Inmediatamente después, incontables extremidades negras y segmentadas emergieron de la tierra. Eran escorpiones negros corrosivos. Son un tipo de depredador que vive en colonias y, aunque individualmente solo son de primer nivel, suelen moverse en grupos de cientos o miles. El veneno de sus colas puede paralizar a un toro salvaje en un instante. Lo más aterrador es que son extremadamente rencorosos y codiciosos. Una vez que huelen la sangre, no se detienen hasta matar o morir. La sangre del rey topo de hace un momento atrajo a este enjambre mortal. Una masa densa de escorpiones negros avanzó como una marea, y el círculo a nuestro alrededor se cerraba rápidamente. Los 3 pequeños dragones de tierra nunca habían visto algo así. Aterrorizados, se acurrucaron temblando detrás de su madre. Aunque la madre dragón de tierra era fuerte, después de todo, estaba sola. Además, estos escorpiones negros son pequeños, ágiles y atacan específicamente las defensas más débiles, como las articulaciones y el abdomen. En un parpadeo, docenas de escorpiones ya se habían subido a la espalda de la madre dragón de tierra, y la picaban frenéticamente con sus aguijones. La madre dragón de tierra rugía de dolor, revolcándose sin parar, intentando aplastar a los enemigos sobre su lomo. Pero más escorpiones aprovecharon para abalanzarse sobre los cachorros. Maldita sí. Al ver esta escena, mi mirada se volvió helada. Con mi tamaño, podría meterme en una grieta, y quizá podría escapar con vida, pero estos tontos grandulones morirían sin remedio. Le eché un vistazo a mi hermano mayor, que temblaba mientras me protegía bajo su cuerpo. Luego, miré a la madre dragón de tierra, cubierta de sangre por las picaduras que recibía al protegernos. De repente, la llama en mis ojos se avivó. No corrí hacia el enjambre de escorpiones. En vez de eso, miré hacia una columna de roca que estaba a punto de caer no muy lejos. La base de esa columna ya estaba casi completamente corroída, y se encontraba justo sobre la entrada del agujero del que salía el enjambre. Hermano mayor, golpea esa columna, solté un chillido agudo. Aunque mi hermano mayor dragón de tierra no entendía un lenguaje complejo, comprendió mi mirada. Soltó un rugido, bajó la cabeza y con todas sus fuerzas, lanzó una embestida salvaje en la dirección que le indiqué.
Se escuchó un estruendo y la frágil base de la columna de piedra fue destrozada. La estalactita de varias decenas de toneladas se derrumbó con un estruendo, cayó con precisión sobre el punto de salida más concurrido por el enjambre, aplastando a cientos de escorpiones negros. En un instante, fueron hechos papilla. El resto del enjambre de escorpiones también fue bloqueado por este repentino derrumbe, que le cerró el paso. Se abrió una enorme brecha en el cerco. Volví a rugir. La madre dragón de tierra aprovechó la oportunidad para sacudirse los escorpiones negros de encima, y llevándonos a los 4, corrió frenéticamente hacia nuestro territorio. Pronto pasó un mes desde aquel encuentro con los escorpiones negros. Durante este último mes, he estado cazando como loco en este territorio, aunque mi cuerpo no ha crecido descontroladamente como el de mis hermanos dragones de tierra, y sigo midiendo poco más de 1 metro de largo. Mi interior ha sufrido un cambio radical. Mis escamas originales, de un rojo oscuro, comenzaron a caerse, y en su lugar apareció una coraza de escamas de un profundo color rojo negruzco. La dureza de estas nuevas escamas es increíble. Una bestia mágica común de primer nivel no puede ni arañar mi defensa. Y lo más importante es que mi estómago es un pozo sin fondo, no importa cuánto coma. En cuanto activo la técnica de respiración de mis recuerdos heredados, toda esa carne y sangre se convierte en energía pura en muy poco tiempo. En este momento, estoy recostado sobre una roca alta fuera del nido, observando. Estos últimos días, toda la mazmorra ha estado extrañamente silenciosa. Normalmente, a estas horas, el lejano abismo en la jungla debería estar lleno de rugidos de bestias mágicas, pero ahora apenas se oye a algún ser vivo. Entrecierro los ojos y examino los alrededores. De repente, me doy cuenta de que algunas criaturas de bajo nivel en los límites del territorio están huyendo en manada hacia los niveles superiores de la mazmorra. ¿Será esto el presagio de una estampida? Las estampidas suelen ser caóticas, pero esta migración parece más bien una huida para escapar de algún soberano que está por llegar. Detrás de mí se oye un gruñido bajo e inquieto. La madre dragón de tierra ha salido sin que me diera cuenta. Se ve muy ansiosa. Sus enormes garras escarban el suelo con nerviosismo. Siendo una bestia mágica de tierra, es extremadamente sensible a las vibraciones del suelo. Ha percibido que algo está invadiendo esta zona. Es una presencia inmensa y aterradora. De repente, la madre dragón de tierra ruge en dirección al nido, dando una orden. Les indica a los 3 pequeños dragones de tierra, que aún duermen profundamente, que se levanten de inmediato para evacuar. Pero ya es demasiado tarde. Un estruendo sordo retumba como si explotara justo a mi lado. La cueva entera se sacude con violencia, y justo después, un rugido lleno de ferocidad resuena desde el frente de nuestro territorio. Vemos como una enorme silueta oscura avanza lentamente. Es un Suezong Quan. Este león es el soberano del 4º nivel de la mazmorra, una criatura que en su adultez alcanza el pico del 3er rango de poder, pero ahora mismo, este imponente soberano se ve patético y acorralado. Está huyendo para salvar su vida. Este soberano de 3er rango está siendo perseguido por algo. Desesperado y sin rumbo, el león demencial de la nieve se estrelló contra el territorio de la madre dragón de tierra, presa del pánico extremo y el dolor. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre. Era el estado de locura de quien ha perdido la razón. Cuando vio a la familia de dragones de tierra frente a él, su primera reacción no fue rodearlos, sino un deseo de masacrar para desahogarse. El león demencial de la nieve rugió y se lanzó al ataque. La madre dragón de tierra también soltó un rugido desafiante. ¡Corran! Llévense a sus hermanos. Con su enorme cuerpo, se abalanzó para interceptarlo. Las 2 bestias gigantes chocaron brutalmente, aunque el león demencial de la nieve estaba gravemente herido. Después de todo, era un depredador carnívoro soberano, un rango por encima de los herbívoros dragones de tierra. Sus afiladas garras desgarraron al instante la coraza de piedra del hombro de mi madre, dejando 3 surcos sangrientos tan profundos que se veía el hueso. Mi madre rugió de dolor, pero se aferró con sus fauces al pelaje del cuello del león, usando la ventaja de su peso, para intentar derribarlo. Los 3 pequeños dragones de tierra estaban paralizados de miedo, acurrucados y temblando en un rincón. Yo no corrí, me escondí detrás de una enorme roca, observando fríamente la batalla. Si mi madre perdía, todos moriríamos. Tenía que ayudar. Mi mirada recorrió el cuerpo del león.
¿Dónde estaba su punto débil? Finalmente, mis ojos se fijaron en la pata delantera herida del león. Era una vieja herida, y también su mayor vulnerabilidad. Justo cuando el león tenía a mi madre, sometida bajo su cuerpo, y sus afilados colmillos estaban a punto de morder su garganta, en ese momento crucial, salté rápidamente. Mi objetivo era claro. Abrí la boca en el aire, mostrando mis afilados dientes. «Muérete, infeliz». Y mordí con precisión la herida de la pata rota del león. El dolor agudo atravesó instantáneamente los nervios del león, provocando que sus movimientos se paralizaran fatalmente. La madre dragón de tierra aprovechó esa oportunidad única en la vida. Su cola, como un mazo de construcción, azotó con fuerza la cabeza del león. Luego, afilados picos de roca emergieron del suelo, atravesando su blando abdomen. La batalla había terminado. El enorme cuerpo del león se desplomó con estruendo, convulsionó un par de veces y dejó de moverse. Habíamos ganado. La madre dragón de tierra jadeaba pesadamente, con el cuerpo cubierto de heridas, pero su mirada estaba llena del alivio de haber sobrevivido, y de asombro hacia mí. Bajó la cabeza y lamió suavemente la mía. No respondí a la muestra de afecto de mi madre. En cambio, me quedé mirando fijamente la dirección de la que el león había huido. El león estaba muerto, pero el verdadero culpable que lo había obligado a huir todavía estaba allí. De repente, una figura emergió de la oscuridad. No era una bestia cuadrúpeda como un dragón o un león. Era un simio, uno que caminaba erguido. Un simio gigante de casi 8 metros de altura. Su cuerpo está cubierto por un denso pelaje negro, tan duro como una armadura. Arrastra en su mano un enorme garrote de hueso blanco. El simio demonio cazador. El verdadero soberano del 5º nivel del calabozo. Una bestia demoníaca de alto nivel con una inteligencia comparable a la de un niño humano. Su aura imponente se acerca al 5º rango. En mi mente solo había una palabra: huir. Esto está completamente fuera de nuestra liga. La madre dragón de tierra obviamente se dio cuenta también. Se giró de golpe y con su cabeza empujó a sus 3 crías, que estaban paralizadas por el miedo, empujándolas frenéticamente hacia un pasadizo secreto al fondo de la cueva. Era su única vía de escape. La madre dragón de tierra volteó a verme, indicándome con la mirada que me metiera yo también. Apreté los dientes. Soportando el dolor y la debilidad de mis extremidades, seguí los pasos de mis hermanos dragones. Demasiado lento. Frente a su presa que huía desesperadamente, el simio demonio no se apresuró a perseguirlos. Ladeó la cabeza, como si disfrutara viendo la lucha de estas hormigas. Luego, levantó el gran garrote de hueso y lo blandió contra el techo de la cueva, a decenas de metros de distancia. Todo el techo de rocas se derrumbó al instante. Cientos de toneladas de rocas gigantescas cayeron estruendosamente, aplastando con una precisión increíble la entrada de esa vía de escape. La única salida había sido bloqueada. La onda expansiva me lanzó al suelo, llenándome la boca de polvo. Cuando levanté la cabeza, mi corazón se hundió. El simio demoníaco al frente, un camino sin salida atrás. Era una trampa mortal. El simio demonio soltó una risa sorda y satisfecha. Caminó lentamente hacia el cadáver del león furioso de las nieves. El cuerpo del león aún desprendía calor. El simio demonio extendió su enorme mano negra, agarró al león, y se lo metió en la boca, masticándolo a grandes bocados. Mientras comía, sus ojos sedientos de sangre nos miraban fijamente, acurrucados en el rincón. Esta espera de la muerte es más tortuosa que la muerte misma. Las 3 crías de dragón de tierra se habían derrumbado por completo. El segundo y el tercero enterraron la cabeza en la tierra, sin atreverse a salir. Solo el mayor, aunque temblaba de pies a cabeza, se mantenía en pie a duras penas, protegiendo a sus 2 hermanos menores. La coraza de la madre dragón de tierra ya estaba destrozada por la batalla contra el león. Su fuerza y poder mágico estaban completamente agotados. Pero aún así, se levantó con firmeza, interponiéndose entre el simio demonio y sus hijos. Sabía que iba a morir, pero quería hacer una apuesta. Apostar su propia vida a cambio de, aunque fuera, un segundo más de supervivencia para sus hijos. Yo, escondido en la sombra de una roca, pensaba a toda velocidad. El simio demonio terminó de comer, y luego levantó su garrote de hueso, caminando hacia nuestro rincón. En ese momento, la madre dragón de tierra se movió. Soltó el rugido más furioso de toda su vida.
y luego, con su enorme cuerpo, embistió violentamente contra el simio demonio. Sin embargo, el simio solo hizo una mueca de desdén. Justo en el instante en que iban a chocar, el simio demonio se hizo a un lado, con la agilidad de un mono. Luego, el garrote de hueso en su mano se elevó por los aires y, con una fuerza descomunal, se estrelló contra la espalda de la madre dragón de tierra. Su columna vertebral se partió al instante. La madre dragón de tierra fue aplastada contra el suelo como si fuera un bulto de carne. Intentó levantarse. Ya no sentía la parte trasera de mi cuerpo, solo podía usar mis garras delanteras para arrastrar mi cuerpo destrozado por el suelo. Aún así, intentaba ponerme delante de los niños. Soltó un lamento desgarrador y volteó a verme. En su mirada no había dolor, solo una súplica: por favor, llévatelos. Mis ojos se enrojecieron al instante. ¡Maldito!, grité en mi interior. Pero en ese momento, al simio demoníaco le pareció que la madre dragón era demasiado obstinada, un estorbo. Levantó el pie y pisó la cabeza de la madre, hundiéndola en el lodo. Luego, su mirada pasó por encima de ella hacia los 3 pequeños y regordetes dragones que estaban detrás. Sonrió de oreja a oreja, mostrando una dentadura amarillenta, y extendió la mano para atrapar al hermano mayor, el más grande. Aunque tenía miedo, en ese momento no huyó. En vez de eso, abrió torpemente la boca y mordió el dedo del simio demoníaco. Pero era obviamente un esfuerzo inútil. El simio demoníaco simplemente le dio un papirotazo. La cabeza del hermano mayor explotó como una sandía. Sin un grito, sin forcejeo, ese grandulón que siempre me chocaba tontamente, pero que siempre me guardaba la mejor carne, se convirtió, así sin más, en un cadáver, sin cabeza. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Miré atónito el cadáver caído, y al segundo y tercer hermano a su lado, petrificados de miedo. Acto seguido, la mano del simio demoníaco atrapó al segundo hermano. Un grito corto y desgarrador. El segundo hermano fue aplastado hasta convertirse en pulpa. Estaba masacrando. Disfrutaba el placer de aplastar insectos. Emití un sonido. Era el rugido de la estirpe de los dragones, juvenil pero cargado de odio. Salí disparado de entre las sombras. Si no puedo escapar, entonces te arrancaré un pedazo de carne. Me lancé como un loco hacia ese dios demoníaco invencible. Mi velocidad era máxima, un instinto perfeccionado al borde de la vida y la muerte innumerables veces. No ataqué el duro cuerpo del simio demoníaco, ni intenté morder su garganta. Sabía que no podría atravesarlo. Mi objetivo eran los ojos del simio demoníaco. Era obvio que el simio demoníaco no esperaba que este insignificante lagarto arcoíris se atreviera a contraatacar, y con tanta rapidez. Para cuando reaccionó, yo ya había trepado por su brazo hasta su hombro. Abrí la boca y mordí con todas mis fuerzas el ojo izquierdo del simio. No logré morder el globo ocular por completo, pero mis afilados colmillos rasgaron su párpado. La sangre brotó al instante, cubriéndole el ojo izquierdo. El intenso dolor hizo que el simio demoníaco soltara un rugido ensordecedor. Enfurecido, levantó su manaza como si fuera a aplastar un mosquito, y se golpeó el hombro con una fuerza brutal. Sentí la presión del aire. Quise esquivarlo, pero en el aire no tenía donde apoyarme. Esa mano gigante me golpeó de lleno. Fue como ser arrollado de frente por un tren a toda velocidad. Sentí como si todos mis órganos se hubieran desplazado en ese instante. Todos los huesos de mi cuerpo se hicieron añicos. Salí volando por los aires. Me estrellé con fuerza contra la pared de roca, reboté, y rodé por el suelo varias veces antes de detenerme. Abrí la boca y escupí una gran bocanada de sangre mezclada con trozos de mis órganos. Ya no podía levantarme. Mi columna vertebral parecía haberse roto. Había perdido por completo la sensibilidad en mis patas traseras. La vista se me nubla, el mundo se vuelve de sangre, rojo. Esa es la diferencia de poder. Con una sola bofetada. A lo lejos, el simio demoníaco se cubre el ojo sangrante. El simio no tiene prisa por matarme. Quiere torturar lentamente a esta cosita que se atrevió a lastimarle el ojo. Cargando su mazo de huesos, camina hacia mí, paso a paso. Pero justo en ese momento, la madre dragón de tierra, que ya había sido aplastada contra el lodo, con la espina dorsal rota, sacó fuerzas de quién sabe dónde, y logró moverse de nuevo.
Levantó la cabeza, con el rostro cubierto de sangre. Miró a lo lejos las 3 borrosas masas de carne y sangre, y un destello de profunda desolación cruzó por sus ojos. Luego, esa desolación se transformó en una voluntad decidida de morir. Abrió la boca, y la cálida luz color tierra comenzó a concentrarse frenéticamente en su interior. Era su núcleo mágico. Estaba quemando su propio núcleo. Las rocas a su alrededor comenzaron a temblar. Innumerables espinas de tierra brotaron como hongos después de la lluvia, saliendo violentamente de debajo de los pies del simio. Aunque no pudieron perforar las plantas de sus pies, lograron detener su avance. El simio se enfureció. Se dio la vuelta, levantó su mazo de huesos y comenzó a golpear a la madre dragón sin piedad. 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes. Cada golpe iba acompañado del sonido de huesos rompiéndose y el sordo impacto de la carne al salpicar. La madre dragón no se defendió ni gritó de dolor. Simplemente usó su cuerpo para bloquear tenazmente ese rincón, bloqueando el camino del simio hacia mí. Su fuerza vital se desvanecía rápidamente. Finalmente, el simio pareció cansarse de golpear. O tal vez sintió que ese montón de carne destrozada ya no era una amenaza. Se detuvo, y un poco jadeante, se limpió la sangre del ojo. Se quedó quieto para recuperar fuerzas. Ese arranque de furia, sumado a la herida en el ojo, hizo que necesitara un breve respiro. Aprovechando esa pausa, la madre dragón giró la cabeza con dificultad para mirarme, que yacía, paralizado en el suelo. La mitad de su cabeza ya estaba hundida. Esa familiar onda mental llegó de nuevo a mi mente. La madre dragón preguntó, «Hijo, ¿ellos están bien?» Se refería a los 3 pequeños dragones que ya eran una pulpa de carne. Cuando la aplastaron contra el lodo, no pudo ver lo que pasó. O tal vez, no quería creerlo. Mi corazón se encogió violentamente. En este mundo, tan cruel, esta era la última muestra de ternura. Miré los pedazos de carne esparcidos por el suelo y, conteniendo el sabor metálico en mi garganta, respondí con mi poder mental. Ellos están bien. Solo se desmayaron. Cuando usted despierte, ellos también despertarán. Fue la mentira más torpe que he dicho en mi vida. Pero la madre dragón eligió creer. ¡Qué bueno! Su aliento se debilitaba cada vez más. Esa onda mental comenzó a volverse etérea y distante. Hijo, sé que no perteneces a este lugar. Eres diferente a nosotros, pero te consideré como a mi propio hijo. No llores. En el calabozo, el llanto atrae a la muerte. La voz de la madre dragón de repente se volvió seria. Era el último destello de lucidez antes del final. Escucha, hijo, ya no puedo más. Mi cuerpo contiene el poder de la tierra. Cómeme. Me quedé helado. Creí que había escuchado mal. ¿Qué? Cómeme. Esa onda mental de repente se volvió increíblemente intensa. Con una severidad que no admitía réplica, este es el último sustento. No desproceses ni una migaja. Si no te lo comes, ese mono te comerá a ti. En lugar de que él se salga con la suya, es mejor que te fortalezcas tú. Con mi sangre y mi carne, sobrevive y cuida de tus hermanos. Esa voz se detuvo abruptamente al pronunciar las últimas palabras. La luz en el ojo de mi madre dragón de tierra se extinguió por completo. Un silencio sepulcral volvió a envolver la cueva. Me quedé mirando fijamente el cadáver. ¿Comerme a mi madre? Aunque fuera adoptiva, aunque fuéramos de distintas especies, pero este mes, día y noche, cada sorbo de su leche tibia, su silueta protegiéndome una y otra vez, era mi único hogar en este mundo helado. Y ahora, tenía que comerme a mi familia. De repente, me eché a reír. ¿Es esta la maldición del clan dragón? ¿Es esta la ley de las mazmorras? Comer o morir. A lo lejos, el simio demoníaco ya había recuperado el aliento. Sacudió sus brazos, que parecían garrotes, y se dio la vuelta con una sonrisa burlona, listo para cosechar a esta última cosita. Dejé de reír. Levanté la cabeza y miré al simio demoníaco. En mis ojos ya no había emoción alguna. Madre, tenías razón. Desperdiciar la comida es una vergüenza. Soportando el intenso dolor, me arrastré poco a poco hacia el cuerpo de mi madre, abrí el hocico y mostré los colmillos manchados con la sangre del simio demoníaco.
ya que este maldito mundo no nos deja vivir. Entonces me comeré la tristeza, me comeré la piedad, me comeré la debilidad. Y después, te masticaré a ti, mono bastardo, con todo y huesos. Y te tragaré. Le di una mordida al destrozado cuerpo de mi madre dragón. En cuanto la carne y la sangre entraron en mi boca, una inmensa energía, como nunca antes había sentido, acompañada de una intensa aura de la tierra, estalló dentro de mí. La evolución había comenzado. Mientras tanto, a lo lejos, el simio cazador no tenía prisa por interrumpir el espectáculo. Según sus retorcidos valores, ver a su presa matarse entre sí y practicar el canibalismo era un placer supremo. Incluso, con gran interés, desenterró del suelo los restos de un pequeño dragón de tierra y se los metió a la boca como si fuera un bocadillo, haciendo un sonido de ñam, ñam. Me miraba con ojos sedientos de sangre y dijo: «Sabe bien. Tú come más, engorda, y luego te comeré a ti». Esa escena hizo que la llama en mis ojos se convirtiera de repente en tinta negra y oscura. El odio desbordante se mezcló con la poderosa energía que estallaba en mi estómago, destrozando mi cordura en un instante. ¡Qué calor! El dragón de tierra es una bestia de elemento tierra. Su carne y sangre contienen la densa esencia de la tierra. Y yo, un Zulong, pertenezco al fuego y al tiempo. Cuando la tierra se encontró con el fuego, no hubo rechazo. Al contrario, fue como poner una gruesa capa de roca sobre un volcán a punto de hacer erupción. Cuanta más presión, más violenta la erupción. De repente, dejé de comer y solté un grito desgarrador. Sentía como cada vaso sanguíneo de mi cuerpo se hinchaba y se desgarraba. Inmediatamente después, las escamas de color rojo oscuro que cubrían todo mi cuerpo empezaron a transformarse en un producto de la fusión del poder de la tierra y el fuego del Zulong, la armadura de hueso de lava. Mi tamaño también empezó a aumentar a una velocidad visible a simple vista. 1 metro, 2 metros, 3 metros. En este momento, dejé de ser un dragón verdadero, sino un monstruo astuto que salió del infierno, nacido para la venganza. A lo lejos, el simio demonio cazador que observaba el espectáculo, finalmente notó que algo andaba mal. De su único ojo, la luz burlona desapareció. En su lugar, apareció un rastro de asombro. Como bestia demoníaca de gran inteligencia, pudo sentir claramente, como esa presencia, que antes era tan débil como la de un insecto, estaba aumentando frenéticamente. Nivel 1, nivel 2, la cúspide del nivel 2. Incluso rozaba el umbral del tercer nivel. Además, en esa aura se mezclaba una presencia imponente que lo hacía temblar hasta lo más profundo de su alma. Era la presión del linaje de un depredador superior. Aunque débil, era real. Su instinto animal le decía que debía matar a esa cosa de inmediato. Ahora mismo, el simio demonio agarró su enorme garrote de hueso blanco, ya no con la indiferencia de antes, sino que desató toda su velocidad. Su enorme cuerpo levantó una ráfaga de viento violento. Una sola zancada cubría más de 10 metros. En un parpadeo, se abalanzó frente a mí. El simio demonio rugió: «Muere». Levantó en alto el garrote que sostenía, y con una fuerza descomunal, lo descargó, con saña sobre mi cabeza, que estaba en plena transformación. Ese golpe era suficiente para pulverizar rocas, suficiente para haberle roto la columna vertebral a la madre dragón de tierra. Sin embargo, justo cuando el garrote estaba a solo medio metro de mi cabeza, esos ojos fuertemente cerrados, de los que brotaban lágrimas de sangre, se abrieron. «Lárgate». No me moví. El garrote se estrelló con fuerza, pero la imagen de mis sesos esparcidos que esperaba no apareció. En su lugar, se escuchó el estruendo de metales chocando, que le hizo vibrar la mano al simio demonio, tanto que casi se le cae el arma. Las púas de hueso que acababan de crecer en mi espalda, como si tuvieran vida propia, se juntaron en un instante, con la energía hirviente del magma, y juntas formaron un escudo de lava semicircular. La habilidad innata del dragón de tierra, guardia terrenal. Pero tras la modificación del linaje de Zulong, ya no era una simple defensa, sino una armadura de contraataque con una temperatura altísima. El gran garrote de hueso blanco en las manos del simio demonio, al fin y al cabo, estaba hecho de hueso. Al chocar contra el escudo de lava a varios miles de grados, la superficie de contacto se carbonizó al instante, emitiendo un humo blanco y penetrante.
El simio demonio gritó de dolor y la fuerza del impacto. Lo hizo retroceder 2 pasos, mientras miraba su arma con incredulidad. El humo y el polvo se disiparon. Lentamente, me puse de pie. En ese momento, mi cuerpo ya medía 3,5 metros, cubierto por completo de una pesada armadura de escamas negras y rojas. De pie, junto al cadáver de la madre dragón de tierra, bajé la cabeza para mirar mis nuevas garras, llenas de poder. Esa sensación de debilidad había desaparecido. En su lugar, sentía un poder abrumador, como si pudiera desgarrar el acero. Pero no sonreí. Giré la cabeza para ver los restos de la madre dragón de tierra, y luego miré a lo lejos los 3 montones de carne en el suelo, de los que ya no se podía distinguir quién era quién. Mamá. Hermano mayor. Segundo hermano. Tercer hermano. Miren con atención. Miren cómo voy a hacer picadillo a este mono. Levanté la cabeza lentamente. Mis ojos dorados, ardiendo en llamas, se clavaron en el simio demoníaco. Las comisuras de mis labios se abrieron, revelando una boca llena de colmillos y dientes gigantes entrelazados. Un rugido de dragón estalló. Al segundo siguiente, un profundo cráter explotó en el lugar y mi figura desapareció. Demasiado rápido. Comparada con mi velocidad anterior, mi velocidad después de evolucionar había aumentado al menos 3 veces. El simio demoníaco solo vio un borrón ante sus ojos, cuando una ráfaga abrasadora y pestilente lo golpeó en la cara. Inconscientemente, levantó su garrote para bloquear. Pero esta vez, ese duro garrote de hueso blanco, bajo mis afiladas garras, fue como una galleta crujiente. Fue destrozado directamente en 3 pedazos. Mis garras, sin perder impulso, se clavaron brutalmente en el pecho del simio demoníaco. Esa piel de hierro negro de la que tanto se enorgullecía, fue como un trapo viejo ante mis nuevas garras. 5 heridas tan profundas que dejaban ver. El hueso se abrieron al instante. La sangre, antes de que pudiera brotar, fue evaporada al instante por el calor de mis garras. El simio demoníaco enloqueció de dolor. Nunca imaginó que los papeles de presa y cazador se invertirían tan rápido. Furioso, arrojó el hueso roto, y blandiendo sus 2 puños gigantes, los dejó caer sobre mí como una lluvia de golpes. Adelante. No esquivé ni me aparté. Ahora, con la defensa del dragón de tierra y el poder de Sulong, voy a aplastar el orgullo de este simio de frente. Los pesados puños del simio demoníaco se estrellaron contra mi cuerpo, rompiendo algunas de mis escamas. Aunque el impacto me hizo escupir sangre, no me importó en lo más mínimo. Como un perro rabioso, me aferré con todas mis fuerzas al simio demoníaco. Si me das un golpe, te arranco un pedazo de carne. Esta era la lucha más primitiva y sangrienta. Pronto, el campo de batalla se había convertido en un auténtico matadero. El simio demoníaco, jadeando, retrocedió unos pasos. Su mirada había cambiado. De la sed de sangre inicial pasó a la furia, y ahora, sentía miedo. Una de las orejas del simio demoníaco había sido arrancada, y su pecho era una masa de carne y sangre. Incluso su pierna izquierda, que ya estaba herida, recibió mi atención especial. La mordí hasta que solo un trozo de piel la mantenía unida. Pero yo estaba peor. Uno de mis cuernos de dragón estaba partido a la mitad, y mi pata delantera izquierda estaba torcida en un ángulo grotesco. Las escamas recién crecidas de mi abdomen habían sido destrozadas por un puñetazo del simio demoníaco. Pero el fuego en mis pupilas doradas ardía cada vez con más fuerza. No sentía ningún dolor. El dolor físico había sido anestesiado por el éxtasis de la venganza. Cada herida que le infligía al simio demoníaco, sentía que el espíritu de mi madre, la dragón de tierra, en el cielo, encontraba un poco de consuelo. El simio demoníaco se acobardó. Aunque era un soberano de 4º nivel, amaba su vida. Frente a este estilo de pelea suicida, su astucia, propia de un ser inteligente, se convirtió en un estorbo. No quería morir junto a un loco. De repente, agarró un puñado de rocas del suelo, y me las arrojó con todas sus fuerzas para obstruir mi visión. Luego, se dio la vuelta y corrió desesperadamente hacia el oscuro pasillo por el que había venido. Solté una risa fría. ¿Quieres irte? ¿Acaso le pediste permiso a mi madre? Justo cuando el simio demoníaco se dio la vuelta, hice algo completamente demente.
No corrí tras la espalda del simio demoníaco. En lugar de eso, contraje violentamente todos los músculos de mi cuerpo, reuniendo toda la sangre esencial de Sulong que quedaba en mi interior, en mi garganta, y escupí una llamarada de fuego rojo y dorado. Esta era una habilidad que era imposible de dominar en mi nivel actual, el aliento de Sulong. Aunque solo era una llama inversa primigenia, lejos de alcanzar la perfección del mar de velas incineracielos. Para las criaturas que vivían en esta mazmorra oscura y húmeda, era su némesis más aterrador. La llama no fue directamente hacia el simio demoníaco, sino que prendió fuego a su denso pelaje, cubierto de grasa y sangre. Las llamas se alzaron al instante y el simio demoníaco se convirtió en una enorme bola de fuego. El dolor insoportable de la piel quemándose le hizo perder la razón por completo. Gritaba de dolor mientras se revolcaba frenéticamente en el suelo, intentando apagar el fuego. Pero estas llamas, imbuidas con el aliento del dragón de la antorcha, eran como gusanos en los huesos, imposibles de extinguir. Ahora, observé al mono en llamas revolcándose en el suelo, y un destello gélido brilló en mis ojos. Me abalancé sobre él, pero no ataqué sus puntos vitales, sino que apunté a esas fauces enormes que mantenía abiertas por los gritos. Esa misma boca devoró a mis hermanos hace un momento, y se burló de mi madre. Rugiendo, salté directamente sobre el pecho del simio. ¡Ábrela! Con mis dos garras delanteras, me aferré con todas mis fuerzas a su mandíbula superior e inferior. Usando una fuerza explosiva, forcé su boca hasta el límite. El simio demoníaco me miró con los ojos desorbitados por el pánico. Tan cerca, intentó morderme la mano para arrancármela, pero no le di la oportunidad. Mi cola, con su púa ósea como un mayal de meteorito, se alzó bruscamente, y apuntando, la clavé con saña en lo más profundo de su garganta. Mi gruesa cola atravesó directamente su laringe. El cuerpo del simio demoníaco se puso rígido, convulsionó un par de veces y luego se desplomó. Dejé que las llamas de su cuerpo ardieran en silencio. Había ganado, pero no lo celebré. Me di la vuelta y, arrastrando mi cuerpo destrozado, caminé paso a paso hasta el cadáver de mi madre, la dragona de tierra. Me arrodillé frente a ella. Bajé la cabeza y le dije, mamá, los he vengado. El mono está muerto. Permanecí arrodillado ahí por mucho tiempo, hasta que el fuego del cadáver del simio se extinguió poco a poco y de la oscuridad circundante volvieron a oírse leves susurros. Esas codiciosas criaturas carroñeras habían olido la sangre y se acercaban con cautela. Levanté la cabeza de golpe y la ternura en mis ojos desapareció en un instante, reemplazada por un brillo gélido, aún más frío y cruel que antes. Solté un gruñido. No tuve que moverme, bastó con esa aura que mezclaba mi poder de dragón y mi instinto asesino, para que la presión hiciera que en un radio de 100 metros, todas las criaturas huyeran cagadas de miedo. Me puse de pie. Sabía que no podía quedarme aquí. Esta cueva estaba destruida y el olor a sangre atraería a seres aún más aterradores, quizás monstruos de 5.º nivel o incluso de 6.º. Todavía no soy lo suficientemente fuerte. Necesito comer, necesito evolucionar. Miré los restos de mi madre, la dragona de tierra. No podía dejárselos a esos bichos. Respiré hondo y tomé mi decisión final. Abrí la boca y continué con el ritual inacabado. Esta vez, no lloré ni dudé, porque sabía que esto no era solo comida. Era la forma en que mi madre quería seguir acompañándome en mi camino. Cuando tragué el último hueso, sentí que mi cuerpo volvía a arder. Las heridas de mi espalda sanaron rápidamente. Mi armadura ósea de lava se volvió más gruesa y de un color más profundo. Luego, me dirigí al cadáver del simio demoníaco. La carne de este soberano de 4.º nivel también era un gran manjar. Me incliné sobre el cuerpo de mi enemigo y comencé a devorarlo a grandes mordiscos. Mientras comía, miraba hacia la cueva, hacia la tenue y oscura entrada del abismo que había sobre el agujero. Ese lugar conducía a los niveles superiores de la mazmorra. También conducía a la legendaria superficie, a ese dorado y resplandeciente palacio del dragón. En mi mente, repetía ese nombre, Emperador Dragón Aokion. Esperen. Ya que me arrojaron al infierno, entonces llevaré este infierno hasta los mismos cielos. Tras el último bocado de carne, sentí un calor recorrer todo mi cuerpo. Esas dos enormes y completamente distintas energías se desbocaban sin control dentro de mí, pero al final, fueron dominadas por el imponente
Linaje de Sulong, que las suprimió a la fuerza y las fundió en un combustible llamado destrucción. La temperatura dentro de mi cuerpo es demasiado alta. Si no consigo un enfriamiento externo, sospecho que terminaré cocinándome vivo antes de volverme más fuerte. Necesito agua. Corrí como un loco en la dirección con más humedad en el aire de la mazmorra. Después de correr sin parar durante media hora, el olor a azufre en el aire comenzó a disminuir. En su lugar, apareció un aire gélido que calaba hasta los huesos. Frente a mí había un enorme lago subterráneo, un estanque helado. Las aguas muertas. Este es el límite entre el cuarto y el quinto nivel de la mazmorra. También es un territorio prohibido y extremadamente peligroso. La temperatura del agua aquí se mantiene por debajo de los 0 grados todo el año, pero sin congelarse. En sus aguas viven innumerables criaturas siniestras y venenosas de sangre fría, pero para mí, en este momento, esto es el paraíso. Sin dudarlo un instante, me zambullí de cabeza en el insondable estanque helado. El agua en un radio de decenas de metros hirvió al instante. Lancé un rugido de puro alivio bajo el agua. Finalmente, la agitación dentro de mi cuerpo se calmó, y comenzó a absorber de manera ordenada esas dos enormes energías. Mientras más profundo me sumergía, más bajaba la temperatura y mayor era la presión. Sentía como mis huesos se volvían más densos bajo la compresión de la presión del agua. Pero claro, en la mazmorra no hay baños gratis. Justo cuando cerraba los ojos, disfrutando de este raro momento de enfriamiento en las profundidades del lago, unos puntos de luz de un azul espectral se encendieron en silencio. Eran ojos. Serpientes de hueso glaciales, una bestia demoníaca acuática en la cima de los 3 reinos. Su cuerpo está compuesto enteramente de cartílago transparente, solo su columna vertebral es de hueso duro y blanco. Son expertas en lanzar espinas de hielo venenosas en el agua, son los amos absolutos de este dominio acuático. Detectaron la fuente de calor. Pronto, una vibración silenciosa se transmitió a través del agua. Serpientes de hueso glaciales de más de 10 metros de largo. Me rodearon sigilosamente desde todas las direcciones. Fueron muy listas. En lugar de atacar directamente, abrieron sus fauces y escupieron un chorro de veneno. Estas toxinas se esparcieron rápidamente por el agua. En un instante, tiñeron el área a mi alrededor, convirtiéndola en una zona letal y ponzoñosa. Abrí los ojos de golpe. ¿Interrumpir mi baño? ¿Acaso buscan la muerte? No esquivé el veneno. Solo vi como mis escamas de color negro y rojo. De repente, abrí mis escamas y las líneas de magma debajo de ellas se iluminaron con un brillo cegador. Habilidad innata, temperatura corporal ebullición. La temperatura del agua en un radio de 10 metros a mi alrededor pasó de 0 a varios cientos de grados en un solo segundo. El veneno letal, antes de que pudiera siquiera tocar mi piel, fue descompuesto directamente por la alta temperatura. Se evaporó, convirtiéndose en un residuo inofensivo. Y esas 7 serpientes de hueso del estanque frío que intentaron atacarme por sorpresa, se encontraron con una catástrofe instantánea. Para ellas, acostumbradas a un ambiente gélido, este repentino calor era, sencillamente, el infierno. Sus gritos desgarradores se convirtieron en una serie de burbujas turbias bajo el agua. Su piel cartilaginosa comenzó a pudrirse rápidamente bajo el calor extremo. Aunque no soy tan ágil en el agua como en tierra, tengo mi cola. Esa robusta cola, fusionada con el poder del dragón de tierra, se agitó con furia, permitiéndome trazar una estela roja en el agua. Le mordí el punto vital a una de las serpientes de hueso y luego le inyecté un aliento de dragón abrasador. En un instante, el cadáver de la serpiente se convirtió en una serpiente asada. Las 6 serpientes de hueso restantes enloquecieron de pavor. Nunca habían visto un monstruo capaz de escupir fuego bajo el agua. Intentaron escapar. Pero ¿cómo podría dejar ir estas botanas heladas que se sirvieron en bandeja de plata? Justo necesitaba una gran cantidad de núcleos mágicos de agua para neutralizar el fuego en mi interior. La masacre se desató en las profundidades. Fue una carnicería completamente unilateral. 5 minutos después, la niebla sobre el lago comenzó a disiparse lentamente. Emergí del agua, con el cadáver de la última serpiente de hueso en mi boca. Me la tragué en 2 o 3 bocados, como si estuviera comiendo una botana picante. En ese momento, mi apariencia había vuelto a cambiar sutilmente, templado por el frío y el calor extremos. Mis escamas ya no eran de ese áspero color rojo negruzco, sino que se habían vuelto más lisas y compactas, adquiriendo una elegante textura de obsidiana oscura.
Solo cuando tensaba mis músculos, un brillo de magma carmesí fluía entre las grietas de mis escamas. Lo más importante es que, entre las espinas de mi espalda, aparecieron vagamente unas tenues líneas de color azul pálido. Era la habilidad de respirar bajo el agua y regular mi temperatura, obtenida tras devorar a tantas serpientes de hueso del estanque frío. De ahora en adelante, ni el agua ni el fuego podrían dañarme. Solté un eructo de satisfacción. En cuanto digiera toda esta energía, incluso podría alcanzar el umbral del 5.º nivel, pero no me sentía para nada tranquilo, porque justo en el instante en que salí a la orilla, mi aguda percepción captó un aura extrañamente discordante. No era el hedor de una bestia mágica, era un olor que mezclaba grasa, metal, sudor y alguna especie de perfume barato. Habiendo sido humano antes, conocía demasiado bien ese olor. Es el olor de los humanos. Bajé la cabeza para mirar el lodo en la orilla. Entre el desorden de huellas de bestias mágicas, se veían claramente varias pisadas con el inconfundible patrón de suelas de zapatos. Aventureros. Mi mirada se tornó gélida al instante. Esta es la zona profunda del calabozo. Un humano común y corriente jamás podría llegar hasta aquí. Los que aparecieron deben ser un escuadrón de élite, completamente armado. ¿Qué vienen a hacer aquí? Recordé el cadáver a medio comer del simio demoníaco, que abandoné a unos kilómetros. Esto es un problema. No le temo a las bestias mágicas, ellas son directas. El que tiene el puño más grande, tiene la razón, pero le temo a los humanos. Sus trampas astutas, sus pergaminos mágicos, y las influencias interminables que los respaldan son lo más aterrador de este mundo. Levanté la cabeza y miré las huellas. Se extendían en dirección a la guarida del dragón de tierra, el mismo lugar del que acabo de salir. Ya que vinieron, no se irán. En esta mazmorra solo puede haber un cazador. Mientras tanto, en otro lugar, el aventurero Jack sostenía una vara de luz mágica, mirando la escena frente a él con el rostro pálido como la cera. Era un ladrón veterano de rango plata que había entrado en innumerables calabozos. Había visto incontables escenas repugnantes, pero lo que tenía enfrente hacía que su estómago se revolviera. En un claro frente a ellos, yacía un esqueleto enorme, el esqueleto de un simio cazador demoníaco, pero este esqueleto estaba demasiado limpio, no quedaba ni un rastro de carne en él. Jack tragó saliva, y, con la voz temblorosa, dijo: «Capitán, según el análisis de la escena, este simio cazador demoníaco, de 4.º nivel en su apogeo, fue masacrado brutalmente. Además, parece que el culpable se lo comió, sin dejar ni los huesos». Detrás de Jack estaba un hombre alto vestido con una armadura de cristal brillante. Era el capitán del escuadrón, Ramón, un berserker de rango oro. Ramón frunció el ceño y tocó las marcas carbonizadas en el suelo. También había rastros de quemaduras, por altas temperaturas. ¿Podría ser un behemoth de lava de 5.º nivel? No lo parece. Un mago envuelto en una túnica negra se acercó. Sostenía una bola de cristal. En ese momento, la bola de cristal brillaba, con una luz roja cegadora. Los residuos de elemento fuego aquí son extremadamente violentos, y emiten una presión muy antigua y noble. El mago levantó la cabeza, con una luz de codicia brillando en sus ojos. «Capitán, mi brújula. Buscadragones está vibrando. Hay un dragón cerca». Al oír esa palabra, la respiración de los 5 presentes se agitó. En este mundo, un dragón. ¿Qué significa? Significa riqueza infinita. Sus escamas pueden usarse para forjar los mejores escudos. La sangre de dragón puede provocar una transformación total en una persona, y su esencia es un tesoro invaluable. Incluso un dragón menor sería suficiente para asegurarles el sustento de por vida. En ese momento, Ramón dijo con voz grave: «Si es un dragón adulto de 5.º nivel, tenemos que huir de inmediato». Pero a juzgar por la escena, aunque el asesino fue cruel, su tamaño no es muy grande. Las huellas miden solo unos 3 metros. La voz del mago se agudizó. Es una cría de dragón que huyó de su nido o está herida, y es de una especie de dragón de fuego de alto rango. Nos haremos ricos. La codicia aplastó al miedo en un instante. Ramón desenvainó el mandoble que llevaba en la espalda. «Jack, sigue las huellas. Acaba de comer, así que seguro no ha ido lejos. Preparen la red para dragones. Y el veneno tranquilizante».
Recuerden, intenten capturarlo vivo. Vivo vale 10 veces más que muerto. Jack asintió con entusiasmo, se agachó y empezó a examinar las huellas con mucho cuidado. Sin embargo, ninguno de ellos se dio cuenta de que a 50 metros sobre sus cabezas, en una roca, en las sombras de la pared, yo los estaba observando. Como un gecko gigante, colgando boca abajo de una estalactita. Después, gracias a mi habilidad para refractar la luz, el color de mi cuerpo se mezcló a la perfección con el fondo oscuro. La comisura de mis labios se curvó en una sonrisa cruel. ¿Así que quieren jugar a ser cazadores, eh? Pues les voy a enseñar quién es el verdadero cazador y quién es la presa. No me lancé de inmediato. Del otro lado hay uno de nivel oro, equivalente a un rango 4 inicial, y dos de nivel plata, que son como un rango 3 inicial. Además, tienen un mago y un clérigo. Un ataque frontal. Aunque ganara, me dejaría herido. Así que abrí mi boca suavemente y exhalé una niebla incolora e inodora. Es una nueva habilidad que conseguí tras comerme a todas esas serpientes de hueso en el estanque helado, la niebla de veneno helado. Esta niebla no es letal de inmediato, pero paraliza los nervios y hace que sus reacciones sean mucho más lentas. La niebla descendió lentamente por la pared rocosa, envolviendo la zona de abajo en completo silencio. ¿Por qué de repente hay niebla?, dijo el arquero, quien, con su aguda percepción, notó que su visión se estaba volviendo borrosa. Arrugó la nariz y olfateó. No huele a nada. Entonces, Ramón, exclamó en voz baja, debe ser un fenómeno natural del calabozo. No se distraigan, manténganse alerta. Y justo en ese momento, una gota de un líquido espeso y pegajoso goteó sobre el cuello del clérigo que iba hasta atrás. Instintivamente, el clérigo se llevó la mano para tocarse. Levantó la cabeza, horrorizado, y lo que vio fue un rostro colgando boca abajo justo sobre él. Al segundo siguiente, una cola gruesa y fuerte se enroscó al instante en el cuello del clérigo, sin darle tiempo ni de gritar. El hombre fue levantado bruscamente en el aire, desapareciendo en un instante en la oscuridad que la densa niebla cubría. ¿Quién anda ahí?, gritó Jack, que iba al frente, al escuchar el ruido. Se giró bruscamente, pero detrás de él no había nada. ¿Y el clérigo? El miedo se esparció por el grupo como una plaga. Formación defensiva, rugió Ramón, mientras el brillo de su aura de combate estallaba, intentando disipar la niebla. Pero ésta solo se hacía más espesa, y en su interior, apenas se escuchaba un sonido de masticación espeluznante. Era el crujido de huesos al romperse. Maldita sea, sal de ahí, gritó el mago, agitando su báculo con locura, lanzando bolas de fuego a ciegas en todas direcciones. Las bolas de fuego explotaban contra las rocas, pero no le dieron ni a una sombra. De repente, el arquero que estaba a la izquierda soltó un grito desgarrador. Todos voltearon a ver, aterrorizados. Vieron como en el pecho del arquero aparecía de la nada un enorme agujero sangriento. Y él ni siquiera pudo ver dónde estaba su enemigo. Es invisible. Puede hacerse invisible. El mago estaba al borde del colapso. Esto no es ninguna cría de dragón, es un demonio. Espalda con espalda. No. Se separen. A Raymond le corría un sudor frío por la espalda. Se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Esto no era cazar a una cría de dragón, esto era meterse en el mismísimo infierno. En medio de la niebla, mi silueta aparecía y desaparecía. Devoré los corazones del sacerdote y del arquero, sintiendo como el escaso poder mágico crecía dentro de mí. Aunque la carne humana no tiene tanta energía como la de las bestias mágicas, las almas de ese mago y del guerrero parecen ser muy deliciosas, especialmente la de ese mago con la esfera de cristal. Me moví en silencio hasta quedar detrás del mago. Para entonces, la voz del mago, Ellen, ya se había vuelto aguda y distorsionada. Maldita sea, ¿dónde está? La esfera de cristal en su mano estaba tan roja que parecía gotear sangre, pero eso solo indicaba que el monstruo estaba cerca, aunque era incapaz de precisar su ubicación. Cállense y acérquense a mí, ordenó el capitán Raymond. Aún mantenía la calma de un guerrero de rango oro, a pesar de que las venas se le marcaban en el dorso de la mano con la que empuñaba la espada. Estaba de espaldas a una roca gigante, para reducir al máximo la superficie expuesta.
El aura de combate que lo rodeaba se contraía y expandía como si respirara. Hacía esto para conservar energía y poder reaccionar a un golpe mortal que podría llegar en cualquier momento. El ladrón, Jack, estaba agazapado en las sombras a los pies de Raymond, como una rata asustada, aferrando con fuerza dos dagas cubiertas de un veneno letal. Capitán, el arquero y el sacerdote. No hicieron ni un solo ruido, dijo Jack, con voz temblorosa. Ni siquiera una bestia mágica de quinto rango mataría a alguien sin hacer el más mínimo ruido. Esa cosa está jugando con nosotros. Raymond bufó. Ellen, usa eso y deshazte de esta maldita niebla. Si usamos eso aquí, atraeremos a otros. Si no lo usamos, moriremos aquí. Ellen apretó los dientes, levantó su báculo y comenzó a recitar un oscuro encantamiento. La gema en la punta de su báculo brilló de repente. Magia de luz de tercer rango, sagrada. Bengala de iluminación. Una esfera de luz, como un pequeño sol, ascendió hasta el techo de la cueva y de pronto explotó. La intensa luz desgarró la oscuridad al instante y atravesó la niebla. En un radio de 500 metros, cada rincón quedó iluminado hasta el más mínimo detalle. Jack soltó un grito ahogado. Lo encontré. A menos de 30 metros de ellos, en una estalactita, yo estaba colgado como un murciélago. Justo ahí. Ataquen. Rugió Raymond. Ellen, casi por instinto, lanzó una bola de fuego explosiva que ya tenía preparada. Al mismo tiempo, Jack arrojó los cuchillos que tenía en la mano, apuntando directamente a mis ojos. La bola de fuego estalló contra la estalactita, haciendo volar fragmentos de roca, pero mi sombra ya no estaba allí. Arriba. La intuición de combate de Raymond le salvó la vida. Levantó bruscamente su enorme espada para bloquear. Se escuchó el sonido estridente del metal chocando. Aprovechando la onda expansiva de la explosión, aparecí sobre la cabeza de Raymond como si me hubiera teletransportado. Mi garra, con su brillo metálico, se clavó con ferocidad en la hoja de la gran espada. La fuerza descomunal hizo que las rodillas de Raymond flaquearan. Estaba horrorizado. ¿En serio esto es una cría? El poder de este dragón es comparable al de un oso de la tierra adulto. Al fallar el primer golpe, no insistí. Con un latigazo de mi ágil cola en el aire, usé el impulso para lanzarme hacia atrás. Mi objetivo era el más vulnerable, el mago. Deténganlo, rugió Raymond, e intentó perseguirme, pero el retroceso de su último ataque lo hizo medio segundo más lento. El ladrón, Jack, apretó los dientes y se lanzó hacia adelante, intentando bloquear mi camino con su daga. ¡Lárgate! Estaba en el aire, sin ningún punto de apoyo. Sin embargo, realicé un movimiento que desafiaba las leyes de la física. Las púas de hueso de mi espalda expulsaron un chorro de aire a alta temperatura, como un propulsor, cambiando mi trayectoria a la fuerza. Fui directo a estrellarme contra Jack. Jack apenas tuvo tiempo de colocar la daga frente a su pecho. Forjada en acero adamantino, frente a mi armadura de hueso de lava, la daga fue tan frágil como el cristal. La destrocé y mi hombro se estrelló brutalmente contra el pecho de Jack, sin técnicas elegantes. Solo velocidad y dureza puras. El pecho de Jack se hundió al instante y su cuerpo salió volando, estrellándose contra la pared de roca. Cuando se deslizó hacia abajo, ya era una masa informe, muerte instantánea. 3 caídos. Ahora solo quedaban Raymond y Alan. El espíritu de Alan se quebró por completo. Destrozó un amuleto que colgaba de su cuello. Era su salvavidas, un anillo de fuego de repulsión de lanzamiento instantáneo. Una onda de choque de llamas carmesí se expandió en todas direcciones desde su cuerpo. Intentaba alejarme. Me reí. ¿Usar fuego contra un dragón? ¿De la vela? Abrí la boca e inhalé con fuerza hacia ese anillo de fuego. Lo devoré. Ese violento anillo de fuego de repulsión fue absorbido directamente en mi boca. Al segundo siguiente, ya estaba de pie frente a Alan. Alan se desplomó en el suelo. No me mates. Soy un noble, tengo dinero. Mis garras se movieron con indiferencia y Alan murió al instante. Saqué la lengua y atrapé una gota de la sangre hirviente del mago. Buen sabor. Su poder mágico era muy puro. Luego me di la vuelta y miré a la última persona que quedaba,
el berserker de nivel oro, Raimond. En ese momento, Raimond ya no mostraba su furia anterior. Su mirada se había vuelto anormalmente serena. Raimond me miró fijamente, con la voz ronca. En las profundidades de la mazmorra, ¿por qué existe un monstruo como tú? Tú, no eres una bestia mágica. Tu estilo de lucha es como el de un asesino. No respondí. Simplemente sacudí la sangre de mis garras con elegancia. Mis 4 extremidades se flexionaron ligeramente, adoptando una postura de ataque. Raimond respiró hondo. Su aura comenzó a crecer sin parar. La furia de un berserker de nivel oro. Raimond rugió, volviéndose uno con su espada. Se convirtió en un meteorito dorado y se abalanzó sobre mí con un ímpetu imparable. Era el golpe más fuerte de su vida, y también el último. Ante este golpe, capaz de partir una colina, no lo esquivé ni lo bloqueé de frente con mi armadura de hueso. Mi cuerpo volvió a brillar con una luz roja, pero esta vez no era de calor intenso, sino de un frío extremo. Inversión catalizada de calor y frío. Mis garras se cubrieron al instante con una capa de hielo azulado y fantasmal. Era el veneno, yin supremo de la serpiente de hueso del estanque gélido. Justo en el instante en que esa gran espada, cargada con una aura de batalla ardiente, estaba a punto de alcanzarme, mi garra golpeó con precisión el costado de la espada. Se escuchó un sonido increíblemente nítido, y esa enorme espada de cristal se hizo añicos al instante. Raimond abrió los ojos como platos. Mi garra le atravesó el corazón. Al retirarla, el cuerpo de Raimond cayó tieso al suelo. La batalla ha terminado. El equipo de 5 fue aniquilado, pero no me apresuré a devorarlos. Bajé la cabeza y miré mi garra derecha, que temblaba ligeramente. Ese último golpe, aunque fue impresionante, la fuerza del impacto al recibir el ataque de un guerrero de nivel oro me desgarró la palma. Resulta que los humanos no son tan insignificantes. Después de eso, registré los bolsillos de los cadáveres. Unas cuantas pociones rojas de recuperación, varios pergaminos mágicos, y una bolsa de monedas de oro. Finalmente, mi vista se posó en el mago, Alan, en el anillo que llevaba en su mano. Un anillo espacial. Justo lo que más quería. Estos objetos suelen tener una marca espiritual. Si intentas romperla a la fuerza, el espacio interior colapsará y todo se destruirá. Me quedé mirando el anillo por un momento, y de repente, hice algo inesperado. Abrí la boca y me tragué el anillo. Cerré los ojos y movilicé mi poder mental. El Zulong ve el día y nombra la noche. Por naturaleza, es el maestro del poder espiritual. Aunque todavía estoy en mi infancia, aplastar la marca espiritual residual de un mago humano muerto es un juego de niños. La barrera del anillo fue destruida por la fuerza. Escupí el anillo y, con un pensamiento, un montón de cachivaches cayeron al suelo. También había un pergamino de piel de oveja. Con la punta de mi garra, desenrollé el pergamino. Era un mapa. Un mapa completo y extremadamente detallado del calabozo. Ahora mismo estoy en el nivel 45, el abismo de la desesperación. Hacia arriba, el nivel 40 es el páramo de los huesos, el nivel 30, el bosque sombrío. El nivel 20, el laberinto de los goblins, el nivel 10, el campo de pruebas, y el primer nivel, la puerta del abismo, la línea de defensa de los humanos. Además del mapa, también encontré una edición de la revista El Aventurero Semanal. En la portada había una enorme fotografía mágica. Mostraba el resplandeciente palacio celestial del dragón verdadero. El titular, escrito en una llamativa lengua común, decía: Tierra sagrada de los dragones, Aotian, el segundo hijo del emperador dragón, demuestra un talento divino y es nombrado joven patriarca. En la foto, el joven dragón dorado se enroscaba orgullosamente en un pilar, recibiendo el homenaje de todas las razas. Las escamas de su cuerpo brillaban intensamente y su mirada era increíblemente arrogante. Y en una esquina del artículo, había una pequeña línea de texto que pasaba desapercibida. Se rumorea que el emperador dragón tuvo gemelos esta vez, pero el otro huevo, uno muerto, fue desechado para asegurar la pureza del linaje del joven patriarca. Al leer esas palabras, mi mirada se volvió feroz al instante. Muy bien. Aotian, el joven patriarca, ya que tanto deseaban que fuera un huevo muerto. Entonces regresaré por ustedes convertido en la mismísima muerte. Respiré hondo, conteniendo a la fuerza la furia en mi corazón. Mi poder actual está lejos de ser suficiente. Necesito volverme más fuerte.
Vuelvo a mirar el mapa. La marca del piso 40, el páramo de los esqueletos. Junto a ella, había dibujada una calavera roja. Al lado, una pequeña nota decía, zona de brote de la plaga de no muertos. Prohibida la entrada a los vivos. Se sospecha la presencia de una criatura nigromante de alto nivel. Una sonrisa cruel se dibujó en mis labios. Para mí, que poseo el fuego del dragón. Zulong. Las criaturas nigromantes son el mejor combustible para el alma. Además, los no muertos suelen coleccionar grandes cantidades de huesos y cristales mágicos. Es el mejor lugar para subir de nivel. Objetivo confirmado. Guardé el mapa y lo metí en mi anillo espacial. Luego, como si fuera un collar, me puse el anillo en uno de mis cuernos de dragón. Adiós, profundidades de la mazmorra. Próxima parada, el páramo de los esqueletos. Siguiendo el pasaje del antiguo elevador marcado en el mapa, me lancé hacia los pisos superiores. Cuando puse un pie en el piso 40, incluso yo, con los recuerdos heredados de un verdadero dragón, sentí un malestar físico extremo. Aquí no hay tierra, ni rocas. Bajo mis pies solo pisaba un polvo de hueso de un blanco cadavérico. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un desierto de muerte, vasto y blanco. No había viento en el aire, pero flotaban cenizas, como si fueran copos de nieve. El mapa indicaba que la entrada al piso 30 estaba justo al final de este mar de huesos, en las ruinas de una fortaleza llamada el Muro de los Lamentos. De repente, el mar de polvo de hueso bajo mis pies comenzó a temblar violentamente. El suelo se derrumbó en un instante, formando un enorme vórtice de arenas movedizas. Acto seguido, innumerables brazos esqueléticos emergieron del polvo, tratando de atraparme, frenéticamente. Estas manos de hueso no se movían al azar, se unieron entre sí, formando en un instante una enorme red blanca, intentando arrastrarme a las profundidades insondables. Solté un bufido frío, y con una fuerza explosiva, los músculos de mis piernas se hincharon. Mi enorme pata, cubierta por una armadura de hueso de lava, golpeó el suelo con fuerza. Pisotón de guerra. Una onda de choque roja explotó desde el punto de impacto, repeliendo al instante la marea de polvo de hueso en un radio de 50 metros. Esos brazos de hueso seco se hicieron añicos por la alta temperatura y la vibración, quedando pulverizados. Sin embargo, el ataque no había terminado. Justo en el momento en que el polvo de hueso llenaba el aire, la luna en el cielo parpadeó de repente y acompañado de un chillido ensordecedor, todo ese polvo de hueso en el aire, sorprendentemente, no cayó. En lugar de eso, se detuvo en el aire de forma extraña y se condensó. En un parpadeo, aparecieron cientos de monstruosas aves de hueso. Después, la parvada de aves monstruosas, como si fueran bombarderos. En picada, se lanzaron sobre mí desde todas direcciones con un silbido desgarrador al cortar el aire. Levanté mi garra derecha y aplasté de un solo golpe al ave que venía al frente. De repente, una voz fría y ronca resonó: es inútil. Mientras el alma no sea destruida, los huesos son infinitos. Alcé la vista bruscamente. Detrás de la parvada de aves de hueso, sobre un trono flotante hecho completamente de calaveras apiladas, estaba sentada una criatura humanoide envuelta en una túnica negra y andrajosa. En su mano sostenía un báculo con una enorme gema verde incrustada. El señor de los no muertos, el Lich Sasa. El Lich soltó una risa escalofriante. Al principio pensé que era un simple dragón inferior, pero no esperaba que fuera una cría mutante de tipo fuego. Cachorro de dragón verdadero, tu esqueleto será la pieza más perfecta de mi colección, junto con su báculo. Agita los fragmentos de las aves de hueso que destruye, increíblemente, se unen de nuevo en el aire. Se volvieron aún más afilados, más feroces. Entrecerré los ojos. Con razón a este lugar se le conoce como la zona prohibida para los vivos. Para las bestias mágicas comunes, que solo saben morder y pelear cuerpo a cuerpo, un enemigo así es una pesadilla invencible. Pero me reí. ¿Dijiste, alma? Ignoré la parvada de aves de hueso que se abalanzaba sobre mí. Incluso bajé la guardia. Dejé que esas filosas cuchillas de hueso rasparan mi coraza, haciendo saltar chispas. Abrí la boca lentamente. De las profundidades de mi garganta no brotó el magma rojo de siempre. En su lugar, resplandeció una luz sagrada.
Era el fuego del tiempo, la esencia del dragón Sulong y también la némesis absoluta de todos los espíritus y almas en pena. Pues prueba el sabor de un alma a la parrilla. El Lich soltó un grito de agonía al instante. ¿Qué es este fuego? Su escudo mágico, del que tanto se enorgullecía, se disolvió al instante frente a la luz dorada. Esa fuerza dominante le estaba arrancando el alma de su esqueleto a la fuerza. Las aves de hueso que me atacaban también volvieron a ser un montón de huesos, silenciosos y secos. Salté de un brinco, y esa enorme alma, con la fuerza equivalente a la de un mago humano de 5º nivel, fue devorada por mí de un solo bocado. Me invadió una sensación que nunca antes había sentido. No era como devorar carne y sangre, que solo te deja satisfecho y acalorado. Esta vez, fue una tormenta espiritual, una ráfaga de aire fresco que me recorrió hasta la coronilla. En ese instante, sentí como si mi cerebro fuera despedazado y reconstruido. Todo el conocimiento de nigromancia que el Lich había acumulado durante siglos, las técnicas para manipular la energía espiritual, e incluso los secretos de las zonas más profundas de este mapa, todo se convirtió en recuerdos fragmentados y fue forzado a entrar en mi mente. Y lo más importante, obtuve un nuevo poder, la servidumbre de los no muertos. Dirigí mi vista hacia un enorme esqueleto de mamut a mis pies. Le ordené en voz baja, levántate. Y aquel esqueleto gigante, que había dormido por incontables años, realmente comenzó a moverse, temblando. En sus cuencas se encendieron 2 tenues fuegos fatuos dorados. Era el fuego que yo le había otorgado. Aunque es un poco débil, no está mal para usarlo como carnada y para explorar. Asentí con satisfacción. Luego, levanté la cabeza y miré hacia la fortaleza en ruinas al final del páramo. La entrada al piso 30, que antes estaba llena de incógnitas para mí, ahora ya no tenía secretos. En ese lugar están apostados esclavistas humanos. Así que oculté por completo mi presencia, porque a 500 metros de distancia, en un claro, se oían voces humanas. Y no era el bullicio de aventureros comunes y corrientes, sino las órdenes secas y disciplinadas de gente entrenada, acompañadas por el sonido de maquinaria. Me trepé a la copa de un árbol gigante de 100 metros de altura para observar desde arriba. Lo que vi hizo que mis pupilas se contrajeran de repente. Era un campamento provisional. En el centro del lugar se erigía una enorme jaula de adamantio, grabada con runas doradas. Decenas de caballeros con armaduras plateadas patrullaban alrededor de la jaula. Gremio de mercenarios Mano Santa Matadragones. Esta era una de las organizaciones de caza más infames, y a la vez, más poderosas del mundo humano. No matan bestias mágicas comunes, se especializan en cazar subespecies de dragones. Incluso se rumora que una vez acorralaron y mataron a un verdadero dragón de sangre pura. Y dentro de esa enorme jaula, se encontraba una criatura, un dragón topográfico de jade. Solo medía unos 5 o 6 metros de largo. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas verdes, tan brillantes como el jade. Era una criatura muy hermosa, pero en ese momento, estaba sufriendo una tortura inhumana. Un hombre de mediana edad, con una túnica de sacerdote blanca, estaba de pie frente a la jaula. En su mano sostenía un báculo que emitía una suave luz blanca, y en su rostro se dibujaba una sonrisa compasiva. Con su báculo, tocaba suavemente el abdomen del dragón. Aquella suave luz blanca no era para curar, sino para corroer. Era luz sagrada de alta concentración, para seres de atributo oscuro o bestias mágicas. Era como ácido fuerte derramado sobre la piel. Las escamas más suaves del abdomen del dragón se ennegrecieron al instante. El dragón topográfico se convulsionaba de dolor. Muy bien, mantén ese nivel de dolor. El sacerdote asintió satisfecho y se giró hacia un asistente que sostenía un frasco de cristal. El miedo y el dolor maximizan la actividad de la sangre de dragón. La calidad de la sangre ahora mismo es excelente. Recógela rápido. El asistente de inmediato tomó un tubo y lo insertó en la herida recién ulcerada del dragón. La sangre de un rojo intenso fluyó por el tubo hasta llenar el frasco de cristal. Al otro lado del campamento, había una pila de trofeos de todo tipo, pieles de dragón arrancadas, huevos de dragón rotos, y varios cadáveres desmembrados de subespecies de dragones que unos tipos con aspecto de cocineros estaban arrojando a una olla para cocinarlos. Esta noche tendremos sopa de carne de dragón. Este viaje valió la pena. Este dragón de jade es una variante.
Si lo llevamos a la capital imperial, se venderá por al menos 5 millones de monedas de oro. Oí que también tiene huevos en el vientre. Es un 2 por 1, ja. Desde la copa de un árbol, observaba todo en silencio. La mirada de ese dragón me recordó a la de mi madre dragón. Esa impotencia, esa mirada de quien lucha desesperadamente por proteger a las crías en su vientre. Solté un suspiro pesado. En un instante, me lancé y maté al asistente de un tajo. Luego, tomé el frasco de cristal lleno de sangre de dragón, y me la bebí de un solo trago. La sangre, llena de dolor y miedo, se convirtió en un torrente de calor en mi estómago. Me lamí los labios. Aquel sabor amargo hizo que mi instinto asesino hirviera hasta su punto máximo. Para entonces, todos habían reaccionado. Los caballeros que rodeaban al sacerdote reaccionaron increíblemente rápido. Desenvainaron sus espadas al instante y me rodearon. Decenas de auras de combate se fijaron en mí. Sin inmutarme, abrí la jaula. El dragón topográfico de Jade me miró con terror, sin decir nada. Entonces me di la vuelta, poniéndome delante de él. Y enfrentando a esos humanos que estaban paralizados del susto, les dije, entonces, observen. Así es como mandé a esta escoria a conocer a su creador. Un minuto después de la masacre, los 32 miembros de élite del grupo de mercenarios Mano Santa Matadragones ahora se habían convertido en 32 cadáveres resecos. Yo estaba de pie frente a esa enorme jaula de adamantio. Dentro, el geodragón de Jade que había rescatado yacía en el suelo. Me miraba a este monstruo frente a él que apestaba a sangre y a una aterradora aura de dragón. Su instinto le decía que se sometiera, pero en el fondo de sus ojos aún se ocultaba un rastro de cautela maternal. Protegía su abultado vientre. La miré y le dije, ¿tienes miedo? Extendí un dedo. En la punta de mi dedo se condensó una gota de sangre esencial de color rojo dorado. No era sangre común y corriente. Contenía un rastro de la esencia original del Zulong. Abre la boca. Ordené. El geodragón no se atrevió a desobedecer y, temblando, abrió la boca. Esa gota de sangre dorada voló hasta su hocico. La herida purulenta en el vientre del geodragón sanó a una velocidad visible a simple vista. De sus opacas escamas verdes brotó un deslumbrante brillo esmeralda. Su tamaño aumentó explosivamente en un instante. Su aura atravesó directamente el segundo nivel, y entró en las filas de las bestias mágicas de tercer nivel. Y lo más importante, el huevo en su vientre, al entrar en contacto con la sangre dorada, emitió al instante un fuerte latido. Era un futuro subdragón. Ya he limpiado desde el piso 30 hasta el 50. Me di la vuelta, sin volver a mirarla. Ese es tu territorio. Lleva a tu cría y vete para allá. Mientras yo siga con vida, las bestias mágicas de abajo no se atreverán a causar problemas. Pronto llegué al 20º piso, el laberinto de las geoballenas. Es una gigantesca ciudad subterránea compuesta por incontables engranajes abandonados, tuberías de vapor y trampas. Alerta. Se acerca una reacción de alta energía. Una estridente voz robótica resonó por todo el laberinto. Decenas de miles de geoballenas mutantes, pilotando toscos mechas de vapor, miraban con horror en las pantallas de sus radares ese punto rojo, que se había vuelto violáceo. Ese punto de luz se movía demasiado rápido. Era como un relámpago rojo que ignoraba todas las paredes del laberinto, perforando en línea recta hacia arriba. ¡Abran fuego! ¡Rápido, abran fuego! Gritó el rey geoballena. Incontables proyectiles oxidados, tanques de gas venenoso e incluso drones suicidas de las geoballenas llovieron sobre aquella sombra roja. Desde la sombra se escuchó un gruñido grave, seguido por una columna de fuego rojo dorado que atravesó el cielo y la tierra. En un instante, derritió un túnel de lava de 100 metros de ancho que conducía directamente a los pisos superiores. Sin siquiera reducir la velocidad, como un meteorito yendo contra la corriente, destrocé todos los obstáculos. El 10º piso es el campo de pruebas. Esta es una zona de contención establecida por las naciones humanas para entrenar a jóvenes caballeros. Originalmente, hoy era el día de la prueba de graduación de la Academia Real de Caballeros del Sacro Imperio. Cientos de ellos, vestidos con brillantes armaduras plateadas. Jóvenes nobles, montados en imponentes corceles y guiados por su tutor, estaban cazando a un grupo de esqueletos de bajo rango. Miren. ¿Qué es eso?
exclamó de repente una joven caballera, señalando hacia el abismo. Todos levantaron la vista, solo para ver que la entrada del abismo, antes completamente oscura, ahora reflejaba un siniestro resplandor rojo oscuro. Una sofocante ola de calor, acompañada por el temblor de la tierra, surgió con violencia desde las profundidades. «Retírense». El rostro del tutor se descompuso mientras agitaba la bandera con desesperación. Demasiado tarde. La tierra se agrietó. Salté desde las entrañas del subsuelo y, en el instante en que aterricé, la inmensa onda de choque lanzó por los aires a todas las personas y caballos en un radio de 100 metros, pero no los ataqué. Con una fría mirada, recorrí a esta supuesta élite de la humanidad. Demasiado débiles, negué con la cabeza. ¿Así que esta es la última parada antes de la superficie? Levanté la cabeza. A unos 1000 metros sobre mí, flotaba una gigantesca formación mágica que emitía una luz azul. El sello del abismo, la puerta de los suspiros. Fue creada por los humanos en alianza con los dragones, para impedir que las bestias mágicas del subterráneo emergieran a la superficie. Una defensa absoluta. Se dice que incluso una bestia mágica de 6º nivel, clase señor, sería desintegrada al instante si chocara contra él. En el centro de esa formación mágica colgaba un enorme colmillo de dragón. Era el colmillo de un dragón verdadero. Como núcleo del sello, emitía un vasto poder, que oprimía a las incontables criaturas de abajo. Al ver ese colmillo, sonreí. Ao, Kion. Reconozco esa aura. Es el colmillo del actual emperador dragón, Aokion. ¿Pretendías encerrarme aquí abajo hasta que me pudriera? Las alas de hueso en mi espalda se agitaron con furia, elevando mi cuerpo lentamente. A medida que ascendía, el aire a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Los caballeros en el suelo observaban atónitos. Si me diste la vida, ¿por qué me desechaste? Y si me desechaste, ¿por qué no acabaste conmigo de una vez? Mi velocidad estalló hasta su límite en un instante. No utilicé ninguna técnica. Simplemente usé mi propia cabeza para estrellarme contra aquel colmillo del emperador dragón en el cielo. Ábrete para mí. He regresado. Prepara tu cuello y espera.